vamos a presentar el libro La ternura del hormigado, que es un poemario de una colectiva translésbica marrona, que se publicó el año pasado, y que agrupa 5 autoras cusqueñas de Perú, de la colectiva. Una producción independiente y que está a cargo de Mercedes Condor, ¿ya? Después, también en esta misma mesa, tenemos textualidades colectivas y movimientos de desobediencia sexual de la comunidad de la quebrada LGBTIQ de Tilcara. ¿Están? No. ¿Cómo no? Está. No. Sí. Eso lo vamos a... Sí, lo tenemos ahí en el drive. La de Mahuacas o no de Tilcara. Ya. Y está la compañera que va a conversar con nosotras. Quizá no está, pero sí estamos... ¿Por qué no está escribiendo? Vente con una mesa, amiga. O con una silla. Una vez. Ya. Entonces, ¿cómo es tu nombre, compañera? Lourdes de la comunidad LGBTIQ de Tilcara, fascina textualidades colectivas y movimientos de desobediencia sexual. También tenemos el fanzine Tupachi, que bueno, está en lenguaje mapudungún, mapuche, que significa esta danza es por nosotras. Está Ángel Cayumán y también está Poleo de, del territorio mapuche, el actual territorio de Temuco. También presentamos cuentos Canjechi, que está a cargo de Ángel Cayumán. Y también vamos a presentar la presentación de las revistas número 1 y 2 de la editorial Violenta con Santiago Balvin, que es de Cusco. No, soy de Huancayo. Santiago de Huancayo, de la colectiva Rosa Sabiosa. Igual les vamos a pasar el micrófono, igual cada uno preséntese también nuevamente y empezamos. Empezamos con Mercedes. Vuélvanse a presentar. Primero buenos días de nuevo, hermanos, hermanes, y empezar con un agradecimiento profundo a las hermanas que nos están recibiendo por toda la organización, el esfuerzo que están haciendo para que podamos estar aquí y por la oportunidad también de poder compartir sobre esta publicación. Mi nombre es Mercedes Condori, vengo desde el Cusco y bueno, yo escribo poesía desde hace un tiempo, esta es la primera vez que hemos compartido la poesía de manera física, ¿no? La primera publicación que hemos hecho de nuestra poesía, junto con 4 compañeras y compañeros que son del Cusco, que son marrones, que se identifican como personas trans no binarias que habitan las vivencias sáficas, lésbicas y sexuales. Esta publicación es, en primer lugar, una búsqueda, una intención de autorrepresentación, sobre todo. Es la manifestación de un sueño, creo también personal, de poder encontrar mis vivencias escritas en un lugar. Esa es la principal motivación de este encuentro, de esta manifestación física, ¿no? De nuestras escrituras. Y bueno, se llama La ternura del hormigado porque todas las poesías que están en esta publicación hablan sobre el amor, porque yo soy un romántico. Y también porque no hablan solo del amor como experiencia de enamoramiento. En realidad eso es algo como que está en algunas poesías y en algunas no, pero en realidad hablan del amor como una experiencia también de conexión con uno mismo, con una misma, con una misma, ¿no? Como este ejercicio de
de las cuerpas marronas, lésbicas, trans, de aprender a amarnos, tal vez ya siendo grandes, ¿no? Tal vez ya como un acto voluntario, un acto consciente, necesario, cuando nos reconocemos, cuando ya hemos podido habitar nuestra identidad, ¿no? Como sería salir del closet, porque cuando crecemos, cuando somos niñas, adolescentes, marronas, trans, lésbicas, no necesariamente nos encontramos, no siempre vemos nuestras experiencias representadas en algún lugar, ¿no? Yo siempre le cuento a mis amigas que yo no sabía que existían las personas homosexuales, ¿no? Yo sabía que existían, o sea, sabía que existían los gays, digamos, como una experiencia de hombres o personas asesinadas, hombres al nacer. Sabía de la existencia de las transfeminidades, de la representación también discriminadora que existía en la televisión, ¿no? Desde ese lugar de la burla, pero existía de alguna manera una representación, ¿no? Pero representación de transmasculinidades o de experiencias lésbicas, yo no conocía, no sabía que se podía. Hasta, yo voy a decir, no sé, hasta tarde, porque fue como a los 23, 24 años que conocí a las primeras personas lesbianas en mi vida, y fue la primera vez que yo dije, wow, esto es posible, ¿no? Fue la primera vez que eso me permitió como explorar mi propia identidad también, ¿no? Pero fue para poder habitar o vivir esa experiencia, yo tuve que salir de mi ciudad. Me fui a Lima, que es la capital, y en Lima fue que conocí a estas personas y que también habitaban otras vivencias, pues no eran personas de la capital, personas blancas, con otras experiencias de vida también económicas, de su propia capacidad de representación, ¿no? También se le ve closet temprano, digamos, no sé si temprano, pero como en la adolescencia, ¿no? Entonces, sí, igual, aún siendo una representación, era una representación diferente a la que era mi propia vivencia, ¿no? Entonces, ya yo regresando a mi propia ciudad, al Cusco, después de haber vivido en Lima, yo ya empiezo un poco más a compartir mi propia poesía, ¿no? Y a partir de eso nace esta intención de compartir con estas compañeros, que son 4 personas, que les voy a mencionar porque me parece importante. Bueno, estoy yo, Mercedes Condori, Malas, Nahuel, Celi y Nadia Lorena, que también por primera vez publican en este poemario colectivo. Y bueno, el poemario está dedicado a mi niño niña, que era un ratoncito de biblioteca, le gustaba entrar a las librerías ahí a chismosear qué cosa había. Entonces le dedico esta publicación como un acto de reivindicación a su ser marimacho, marica, no cis hetero, no normal, hermosamente disruptiva. Y quiero compartirles un par de poemitas para que sepan más o menos como cuál es la sensación de este poemario. Este poema es de Nadia Lorena, es una compañera transfemenina lesbiana y se llama Dos bailes. Nadie me pregunta qué pasó entre nosotras. Algo tan raro rompe reglas que todavía no se han inventado. La última noche llegó desapercibida y nos convirtió en líneas, ojalá que no paralelas. Y si nos volvemos a ver, que no sea en el fondo del mar. Y un poemita más les voy a compartir, que es mío, y que también busca hablar como de esta representación que les cuento un poco, no solo de las experiencias sáficas, sino también de nuestra propia identidad, ¿no? De hablar de mí como una persona que crece en Cusco. Dice, ¿qué sé yo de lo LGTB? Si lo LGTB nunca me incluyó. Yo, que crecí en el Ande, donde mi cuerpo y mi afecto fueron borrados a punta de evangelización. Soy hija del trauma del oculto,
del incomprendido, y también soy hija de la resistencia, de la reivindicación de la verdad interna. Me podrás pensar machona, marica, marimacha, faricha, farimalí, no binaria, aún no encuentro una forma de nombrar mi cuerpo sodomita, pecaminoso, y hacer lo mío fuera de toda categoría. Para amarme, tuve que atravesar el camino de encontrarme, porque me nombraron perdido, aunque siempre estuve dentro mío. Soy una persona de dos espíritus, masculino y femenino, todo a la vez y al mismo tiempo nada. Soy más de lo que crees que eso significa, soy como la naturaleza misma, cambiante y compleja, que habla de inviernos y primaveras cíclicas. Soy creadora como el agua y fuerte como la roca. Soy mi propia forma, y eso no será borrado, será visible, porque es la única forma que tiene esta existencia mía de mantenerse con vida. Muchas gracias. Y bueno, el poema está a la venta por si les gustaría. He traído algunos ejemplares y bueno, no sé muy bien. Estaba pensando en 20 bolivianos. Gracias. Uno para cada territorio. Una para cada. Buenos días con todos, todas y todes. Yo soy Ángel, soy de Cusco, como les comentaba ayer, pertenezco a la colectiva Resiste Marica Cusco. Vengo escribiendo desde hace un tiempo también. Bueno, escribo como Caracola Subterránea. Y bueno, lo que les voy a presentar ahora es este fanzine, es el segundo que hice. Se llama Sirumayo. Sirumayo es mi apu, es un río en la provincia de Quispicanchis. Y bueno, yo en este fanzine hablo mucho de, ayer comentaban de cómo a veces tenemos que salir de nuestros territorios para sentirnos quienes somos, ¿no? Y durante este tiempo que yo estuve en Urupay, se llama el lugar, no podía sentirme como soy, o me sentía raro o rara, ¿no? O excluida. Y bueno, este poema, este fanzine es como una reconciliación que hago con este espacio, ¿no? Empezar a verlo diferente, entender un poco a mi abuela, a mi bisabuela, que por su crianza, por sus vivencias, me veían también como algo raro, ¿no? Pero yo sé que en ese inmenso también me amaban mucho, me querían mucho. Yo llevo el nombre de mi abuela y eso para mí es mucha fuerza. Bueno, no sé qué más decir, porque yo en realidad no iba a presentar ahora. Solo traje así como para vender y regalar. Y acá Meche, que también me publicó la primera vez que saqué un poema, que leí un poema, me dijo, ¿por qué no quieres pasar a leer? Y bueno, dije, y aproveché. Bueno, les voy a compartir un poquito de lo que he escrito. ¿A quién le rezan las cabritas? ¿A quién le puedo rezar? ¿A quién le podría pedir que ya no me duela adentro? ¿Cómo encuentro un lugar al cual pertenecer? Si cuando vuelvo a la casa que vio brotar y caer mis dientes de leche, no puedo, nunca pude nombrarme. ¿A quién acudo cuando me siento rote? ¿A quién le rezan las cabritas? ¿A quién le reza este que escribe? ¿A quién le podría pedir por mi madre para que sueñe más y duerma menos? ¿A quién le ruego para que el niño que fue mi padre se encuentre en los ojos de su madre? ¿A quién? Gracias. Bueno, como parte de este poemario también de este fanzine incluía el poema de un compañero transmasculino de Cusco, José Mauricio, y siento que también es muy importante leerlo. Soy descendencia del conflicto,
de las desapariciones de mi historia. Hijo de la tierra, de la sangre, de la guerra, nací entre odios buscando justicia. Crecí en relatos de sangre, sangre andina. Entre mis venas también corre sangre colonizadora. Entonces soy hijo de los incas, creyente de la Pachamama, de mi dios Jaguar, del Chuquichinchay. No soy lo que quieren que sea, soy a lo que le tienen miedo, un rebelde, un trans rebelde. Les trans que antecedieron, la fuerza de ellos me hace presente hoy y siempre. Bueno, para finalizar, voy a compartirles un... Voy a terminar leyendo este poema, compartiendo. Este poema surge a partir de la muerte de dos compañeras que tuvimos en Cusco, compañeras que hicieron lo que es el movimiento feminista ahora en Cusco, y también por aquellas personas, compañeras que ya no nos acompañan, no en cuerpo, porque siempre están con nosotros. Las cruces llevan el fuego. Sobre la tierra yacen las flores, que agotadas pero no vencidas consuelan a las pobres velas que a duras penas cantan. Vuela rebeldía, vuela que venceremos. A la muerte, vuela rebeldía, que a la muerte no se le corre. Ya no hay dolor en el ser o en el estar. Esta noche somos fuego y aunque llueva, no, hoy no nos apagamos. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias también por la invitación, gracias también por aceptar la presentación de nuestro editorial. Nuestro editorial se llama Violenta, pero con un paréntesis en la N, porque también es como Violeta, porque nosotros como siempre le tomamos como los nombres de las flores, ya que también representan nuestra ternura, ¿no? Aparte de ser rabiosas como Rosa Rabiosa, también pensamos en que la ternura entre nosotros es importante, entonces por eso se llama Violeta. Y pues voy a comenzar. Rosa Rabiosa es una colectiva transfeminista. La mayoría de su trabajo como se aboca al fortalecimiento de personas trans en sí racializadas, y pues al menos la editorial, pues, pues acá habla de disputar y revalorar, difundir el pensamiento creativo de las experiencias propias, conmemorar las memorias e historias de resistencia para encontrarnos en espacios de dignidad en nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos como con Rosa Rabiosa, nos dimos cuenta que muchas personas racializadas, muchas personas travestis que querían autopublicarse no tenían el dinero para autopublicarse, y peor las personas racializadas como no tenían ese espacio o plataforma de difusión para que existiera como sus escritos, sus saberes y también nuestros saberes, ¿no? Porque lo que pasaba era que si nosotros decíamos algo, como había esa violencia de lo que tú dices como no lo valoro porque eres trans, o porque eres marica, o porque eres de una región que no es capital. Entonces eso nos parecía como fuerte, porque a nosotros, me ha tocado a mí, me ha tocado a nuestras compañeras, y hemos sentido, claro, esa necesidad de que nuestros saberes como se puedan difundir en ese sentido, pero también desde la propia palabra, ¿no? Desde nuestras experiencias, de nuestras historias de vida, porque eso es bastante importante para nuestro conocimiento. Porque creo que muchas veces cuando nosotros hacíamos como algunos grupos que se llamaban Dolor y Ternura de Poesía, como siempre nos encontrábamos en las historias de las otras personas, ¿no? Y eso era como muy bonito porque lograbas como que las
las personas usen las emociones entre nosotros como se conectaran y que pues conectáramos también luchas. El siguiente, por favor. Entonces, este es uno de nuestros primeros fanzines que se llama Chuquichinchay. Nuestro fanzine Chuquichinchay como trae historias del Perú como que han sido borradas y que no han sido como difundidas, ¿no? Siguiente, por favor. Una de esas historias es como de las Carihuarmi del Dios Chuquichinchay, que es este afiche que está acá. Otra es el Francisco Pro, que era una persona afrodescendiente que pues fue la primera persona a la que le hicieron como un juicio por marica sodomita. El bicentenario de odio porque pues a un compañero transmasculino lo asesinaron hace 2 años. Era una persona racializada y pues lo asesinaron como fuera. La noche de las gardenias es una historia de una masacre que se dio en el conflicto armado interno, que fueron personas que pues de Tarapoto a quienes asesinaron. Eran como 8 personas entre maricas y travestis, ¿no? Y luego sigue las travestis de la prostituyente, así le decimos, porque estas compañeras, como cuando se dio en 1973, se dio como un momento en el que las compañeras como salieron al Congreso y dijeron nosotros queremos derechos, ¿no? Esa fue como que una de las primeras como nociones de la historia y pues Chuquichinchay lo presentamos así porque creo que es como parte de también nuestra historia andina, porque siempre dicen que pues recién estamos existiendo, que somos una moda, que venimos del norte, que no sé qué cosa. Entonces como Chuquichinchay era parte de decir como siempre hemos estado aquí y vamos a seguir aquí, ¿no? Como somos ancestrales. Y pues de eso se trata estas infografías, como son infografías gráficas, también existen fanzine porque eso es lo primero que hicimos. Siguiente, por favor. Y pues luego tenemos como nuestro poemario de dolor y ternura que pues en la pandemia nosotros hacíamos como así reuniones de Zoom, entre varios hacíamos reuniones de Zoom y pues como había gente que escribía, ¿no? Y de lo que escribíamos lo leíamos entre nosotros y esa recopilación de dolor y ternura era entre varias maricas, travestis, que pues todos esos espacios que tuvimos de compartir, como lo pusimos en esa presentación, porque como les mencioné, es muy difícil que nos autopublicarnos y también que nos publiquen, ¿no? Entonces también formó parte de eso y pues esta edición se llamaba Me gritaron loca. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es la primera... decidimos como sacar una primera edición de nuestra revista Violenta porque ya dijimos como wow, o sea, como queremos sacar más cosas como para revalorar como todos los conocimientos de las personas y pues nuestra primera edición se llama La Revolución Travesti es mi lugar favorito y pues esta edición como trae como espacios de debate sobre nuestras luchas trans, ¿no? Y también como algunas narrativas que se dieron, por ejemplo en Huancayo, que se dio una narrativa de que una compañera, que pues la compañera tenía una condición mental, pero pues entró a un colegio vestida de colegiala y pues la persiguieron hasta el baño y dijeron no, esta persona se metió al baño, que quiso tomar fotos a niñas, todo. Le revisaron el celular y no tenía ninguna foto de ninguna niña, solamente tenía fotos de ella vestida de colegiala. Entonces, como ahí ya estábamos hablando sobre los discursos que se tienen sobre las personas trans de ser abusadoras sexuales, de ser como abusadoras de menores, y pues ahí hablamos un poco de eso, porque nació justamente de ese espacio, ¿no? de los medios de comunicación, de cómo estigmatizaron tanto a la compañera y también a otras compañeras en ese tiempo, ¿no? Y bueno, de eso se trata como la revista Violenta y pues también trae poesía, porque nosotros hacemos una convocatoria para los escritos, hacemos una convocatoria en nuestras redes sociales
Y entonces, como nosotros priorizamos que sean personas racializadas, que sean personas trans, las que estén dentro de nuestra revista, ¿no? Y pues también regalamos la revista, ¿por qué? Porque eso se trata como la redistribución económica, porque al menos nosotros hemos tenido como financiamiento para sacar esto, pero ¿qué implica para las compañeras, no? ¿Qué implica para los compañeros y los compañeros el poder que se difunda su palabra, que se difunda su historia y que otras personas se reconozcan en su historia? Entonces de eso se trata como la revista Violeta número 1, y pues la que les traigo acá es la 2, la que recién salió. Siguiente, por favor. La que recién salió fue, no, este es un poemario de una compañera que se llama Luna Lacra, este es otro que pues tenemos. Se trata sobre el duelo de la muerte, porque pues hay varios de nosotros que perdemos a personas, familiares, y hemos perdido hermanas también, y entonces como también transmutamos la muerte, ¿no? Porque implica también como elegirnos vivir frente a todas estas condiciones de violencia que tenemos, ¿no? Cómo transformamos ese ser, ese dolor que tenemos, que nos genera también la muerte, ¿no? A nosotros. Entonces, como este poemario se llama De Conjuros y Muerte, creo que he traído como 3, y es un poemario de Luna Lacra, ¿no? Que es una compañera que pues antes estaba en la Rosa Rabiosa, pero que tuvo que salirse también por cuestiones de salud. Ustedes saben, como compañeros, como que vivimos en la precariedad, algunas veces nos ponemos así como en un momento como de autosabotaje. En fin. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es la última presentación de la editorial Violeta, que es como, se llama Reactivas y Viviendo, así se llama la revista. Habla sobre la crisis sanitaria, pero también la violencia estatal, ¿no? De hecho, también un compañero de nuestra colectiva se tuvo que ir de la colectiva porque pues estuvo también mal de salud por el tema de VIH. Nosotros también, como fue muy difícil porque era una persona que aportaba bastante en nuestra colectiva, y pues también hicimos esta revista en nombre de esta persona, porque lo que estaba pasando y lo que está pasando en este momento en Perú es que hay un desabastecimiento de retrovirales, como muchas personas en regiones no pueden como conseguir los retrovirales, es muy difícil, y más con personas precarizadas que viven en las periferias, por ejemplo, de la capital, tampoco pueden conseguir como retrovirales, es muy difícil. Entonces, como hablábamos un poco sobre esta situación en esta revista, y también hablábamos sobre la violencia estatal, ¿no? La violencia que está pasando ahorita la dictadura de Dina Boluarte contra nosotros, ¿no? De hecho, por eso también habíamos hecho una convocatoria para que activistas de las disidencias sexuales puedan escribir en esta revista, y también esta revista tiene poemarios, tiene arte gráfico. Este es uno de los artes gráficos de un compañero, Kofi Preto, y acá, como dice, Viva, ¿no? Es un arte gráfico que pues lo ponemos aquí con la revista. También hay poemas, pues de hecho de Caracola Subterránea está uno de sus poemas, porque pues como les mencioné, nosotros hacemos una convocatoria para hablar sobre la violencia estatal que sufrimos por la dictadura, pero también para hablar sobre el tema del VIH, que ahorita está en desabastecimiento en nuestro territorio, ¿no? Y creo que eso, como hablamos sobre la lucha colectiva, también lo importante de la lucha colectiva en nuestras regiones, y pues bueno, eso es más que todo la revista. Creo que como ha habido tanta poesía, también voy a como recitar una que está aquí, que se llama Un poema como un país, que es de Jorge Pérez Vaca. Un poema como un país, que el sentimiento sea el pan nuestro y que la furia venga desde adentro. Una semilla que enciende el Congreso y que explote el Palacio de Gobierno. La sangre del pueblo tiene furia ancestral, una revolución de polleras y ponchos. La sangre del pueblo, siendo río profundo, ahogando cachacos, lo mismo que atombos. Un poema como un país, una bandera negra como vestimenta y una arenga por cada voz que ya nos escucha.
parida desde la raíz que sabe a rebeldía, de los que resisten, arden y luchan, la rabia germinando entre puños alzados, porque esta tierra es más que balas y llamas, la rabia germinando como flores de retama, que brotan entre cartuchos, gases y llanto, y este país, los hijos del sol, como un poema de líneas sagradas, renacerá de las cenizas mañana. Gracias. Y les quería mencionar que pues yo traje esta revista, pero es como les mencioné, es un regalo para las colectivas, así que dentro de un rato como voy a ir como entregando a cada uno y así. Gracias. Mari Compuche, Inche estaba por Leo Painemal Piñet. Hola a todos, mi nombre es Leo Painemal. Yo me dedico a la pintura, a la ilustración, al muralismo, hago retratos realistas y hago ilustraciones como que son más minimalistas. He participado en varias publicaciones, tengo 2 fanzines míos que no traje porque no pude imprimir. Pero participo de este fanzine que está editado y curado por AIG. ¿Se dice curado, cierto? Que se llama Tufashi Burun Inchi. Que se traduce en esta danza es por nosotros. Y hay que ir a la página 40. Ya, Manuel Compuche, Ángel Caimán Pentañoy, mi nombre. Voy a repetir el micrófono a Poleo porque quisiera mencionar brevemente que este fanzine, esta es una impresión así cualquiera, no es como de ICC porque es un fanzine lleno de colores e imágenes. Es un compilado de 11 personas mapuche de las diversidades sexuales, disidencias sexuales, que nosotros llamamos diversidades ancestrales, y que surge a propósito de la muestra audiovisual que voy a presentar mañana. Entonces, de esa muestra, que se llama Tufacho Muy Genial, decidimos después hacer este fanzine. Y cuando empecé a mirar a quién invitábamos a ser parte, yo pensé rápidamente en Poleo Painemán, que vive actualmente en la ciudad de Santiago, pero que es del territorio más o menos cercano donde yo vivo en el sur, cerca de Temuco. Y pensé en Poleo porque lo que nosotros hemos estado realizando en estos últimos años es un ejercicio que también la hermana Mercedes mencionaba, que es un ejercicio de autorrepresentación. Pero es una autorrepresentación no solo personal, sino que es también colectiva y en nuestro caso mapuche. Nosotros lo que hacemos acá, lo que está compilado acá, es poesía, es música, son imágenes que creamos desde nuestra identidad como personas mapuche disidentes, digamos. Entonces hemos buscado en nuestro propio pueblo, pero no de una manera esencialista, no de una manera prescriptiva, sino de una manera de mirar nuestro pasado, mirar nuestro presente. Y cuando yo vi el trabajo de Poleo en las redes, a mí me asombró mucho la confluencia de sentir y pensar del trabajo que Poleo estaba haciendo con el trabajo que nosotros, el Vallientuluf, que se llama mi colectivo, Vallientuluf significa Entre Ríos, estábamos haciendo. Entonces, a mí me emocionó mucho, me emocionó mucho ver el trabajo de Poleo y decir, wow, Poleo tiene que estar en este fanzine, porque solo voy a decir algo del trabajo de Poleo, y es que a veces dentro de nuestras propias comunidades y pueblos hay violencia patriarcal, de género, sobre todo lo sabemos. Y a veces hay discursos que se vuelven bien hegemónicos dentro de nuestras propias culturas sobre que, en el caso nuestro, sobre qué es la complementariedad, ¿no es cierto? Sobre, yo escuchaba en el mundo más digno, chacha
que a veces eso puede parecer o quiere decir heterosexualidad, cuando nosotros sabemos que venimos de un mundo mucho más poroso y más complejo. Entonces yo creo que nosotros como gente, parte de esos pueblos, nosotros no estamos afuera, tenemos también todo el derecho de proponer también nuestras propias discursividades, nuestros propios relatos. Entonces palabras tan profundas de la filosofía mapuche, del mapuche quimán, del conocimiento mapuche como Itrofil Moñén, yo siempre lo he escuchado en grandes dirigentes, grandes sabios, casi siempre valores mapuche, como que una filosofía de que todos pertenecemos al territorio, los ríos, las montañas, la humanidad, los espíritus, y es así. Pero también Itrofil Moñén es toda la humanidad, todos quienes estamos en un territorio, en un tiempo y espacio. Entonces cuando yo vi ese trabajo con Leo, yo realmente dije como, esto no es una idea personal que uno es tan creativo o de un solo colectivo que es tan creativo, sino es un movimiento, es algo de esta época de gente mapuche que está queriendo decir en sus propias palabras, bueno, nosotros vivimos y sentimos que estamos, no hay nada que dar fe de ello, y por eso Leo creó una serie de láminas hermosas, algunas que están ahí, algunas, y que va a presentar ahora. Hay actos que no vamos a hablar de nuestro trabajo aquí porque están del principio. Yo ya hablé, entonces vamos a ver las imágenes de Poleo Paimán. Creo que lo voy a leer desde el celular porque no se alcanza a ver. En bolas, ¿podría ser quitarle zoom? Sí, está bien ahí, pero... voy a ver. Para que se vean completas. Ya, lo voy a leer porque creo que no se entiende mucho acá. Ahí después lo pueden ver allá, que ahí está como la ilustración más nítida. Dice, nuestros cuerpos son igual a los de nuestros ancestres. ¿Puedes seguir bajando? No somos una invención posmoderna, ni capitalista, ni europea ni capitalista, mucho menos cuerpos condenados al sufrimiento. Somos la reconstrucción de una memoria poco identificable, borrada, asesinada, exterminada. Somos la búsqueda del Itrofil Moñén que vivían nuestros predecesores. Somos amor, deseo, agua, territorio, el eco de un grito fundiéndose en el río Cholchol. Algún día nosotros seremos esas referencias que buscamos en nuestra infancia indígena marina. Seremos viejes, seremos ancestres, dueños de una historia contada por nosotros. Eso. Y ahora les quiero mostrar como de lejito los prints que traje, bueno, que son ese. Así lo puedo correr para allá. Bueno, tengo cosas igual que son como un poco más pop, otras que son. Lo voy a vender a 10 bolivianos si es que a alguien le interesa. No, baratito. Igual.
Y, ya. Y también trabajo en estos formatos, que estos son cuadros gigantes o murales, que son pinturas realistas que realizo. Bueno. Gracias. Gracias. Hay que cortar. Personaje. Igual tengo más allá en el hospital por si acaso, así que puedes decir qué pasa. Dice que se te note lo travesti, que se te note lo indígena, y que es una unión con la bandera trans, como igual hablando de la ancestralidad travesti, que obvio que siempre hemos existido. Ya eso, le voy a pasar el micrófono aquí. Gracias. Muchas gracias. Yo solo para cerrar esta presentación de Tupac Amaru Chiniano voy a nombrar a quienes son además personas mapuche que tienen un trabajo aquí, ¿no? Que es Daniela Catrileo Cordero, que es escritora, poeta mapuche, Eli Huehuentro, que es músico, compañero trans, Neyen Pailamilla, que es artista visual mapuche, Poleo Painemán, que ya presentamos, Teo Quiñeñir, periodista y que tiene unos poemas hermosos, Curi Lasquel, que es música, David Colimán y yo. Bueno, como no trajimos fanzine, el fanzine mismo, entonces ya sé decidir. Yo tengo el PDF, el fanzine, por si alguien lo quiere. El PDF está en colores, ya no es como esto, yo lo traje, te lo ponía acá. Solo tiene que el negocio. Solo tiene que después entregarnos su correo para enviárselo, y hacer una listita a quien le interese tener este trabajo digital. Me presento detrás para el otro. Para hacerlo más ágil. Bueno, yo traje un fanzine que es de mi autoría y de un compañero que es trans masculino mapuche, que se llama Magún Pichinao. Magún y yo hicimos una alianza trans mapuche para hacer este trabajo. Entonces él hizo el diseño y la diagramación y yo tengo los cuentos. Son 4 cuentos mapuche, un cuento léxico, digamos, que vi hace unos años, que está en otra compilación que hizo Daniela Catrileo. El segundo cuento es un taller que yo tuve de escritura de ciencia ficción y es un cuento sobre un niño trans que vive en Cancura, justo que vive en Cancura, y yo mezclé ahí un poco la infancia trans rural con el mundo de la astronomía mapuche, que estaba investigando porque hice un video sobre el cielo mapuche, cómo el mundo mapuche mira las estrellas, qué es lo que vemos y qué significa eso para nosotros. Entonces este niño, bueno, no se lo voy a contar más, pero este niño va a hacer una búsqueda de su propia identidad en relación al conocimiento mismo mapuche de las estrellas. Y los otros son 2 cuentos muy cortitos que escribí. Yo hago escritura muy corta, así 100 palabras, que publicaba siempre en el Facebook, cuando antes, por lo menos en Chile, el Facebook como que medio es más mirable, no sé. Gente se va a ver de ese Facebook, pero antes, como yo soy una persona mayor, y entonces todo el Facebook como casi cuando salió, siempre publicaba textos muy cortitos, así 100 palabras, y mucha gente me decía, ay, ¿cuándo lo va a compilar? Pues que no sé qué. Bueno, 2 de esos los tengo acá y uno es el que quiero leer. Bueno, este fanzine se llama Relatos Cañechi. Cañechi es una palabra del mapudungun, en nuestra lengua, que quiere decir raro.
que decir lo otro. No necesariamente en relación como al sexo género, digamos, pero también. Entonces, cuando hay alguien que es muy diferente a lo que está en ese momento, se dice a la persona feitita cañeche, ¿no? Este es un cañeche, una cañeche. Entonces, yo como yo vengo del mundo de la disidencia antigua, cuando uno, que todos medio que lo hacemos, que cuando uno, que muchos insultos, ¿no? Uno se lo reapropia, quise hacer lo mismo, ¿no? Como decir una palabra que nadie quiere que te digan así. Dije, bueno, no me importa, a mí me han dicho tantas cosas que voy a buscar una palabra, y yo me apoyé en una amiga muy cercana que es una lingüista mapuche, que se llama Jacqueline Caliwan, que siempre nos acompaña en la búsqueda de palabras, de significado. Yo le dije, ¿qué me parece cañechi? Bueno, me dijo, cañechi es una palabra fea. Y dije, esa quiero. Entonces les voy a leer solo una crónica, un cuento tengo un poquito muy cortito, para que se entienda bien. Les quiero contar que en el mundo mapuche hay una persona que se llama, o sea, hay un rol, que es el rol de machi. Y la machi es como una chamán, como una encargada de nuestra medicina, pero no solo eso, también hay personas muy políticas que son machis. Me imagino que uno a lo mejor han escuchado de la machi Francisca Rinconado, que estuvo encarcelada 2 veces injustamente, y las 2 veces absuelta, por defender un cerro donde iba a sacar la buena, remedio planta. Entonces, comento esto porque menciono la palabra machi, entonces. Y este cuento es también autobiográfico en el sentido familiar, digamos, no de mi familia. Se llama La hija de la machi. La hija de la machi se llamaba Isolina Cayumán y fue mi tía abuela. Se fue jovencita a la capital a trabajar como empleada. Nunca se casó ni tuvo hijos. Juntó dineros y compró terrenos en el sur, pero siempre vivió en Santiago junto a la tía Hortensia, su prima. Las visité una vez, tenían un negocio en el barrio Independencia. Meses atrás, mi abuelo me contó que Hortensia fue, en realidad, una niña que le regalaron a la familia Caimán. Esa era la costumbre. Tenía más de 90 años cuando Isolina murió. Al mes murió Hortensia. Eso, muchas gracias. Hay mucha colaboración, que tanta habilidad no tengo. Gracias. Yo traje 10 ejemplares de esta revista que se llama Chaychayco, que Chaychayco es una palabra mapungún que se refiere a cuando el agua suena con las piedras. Ese Chaychay es ese sonido, y Co significa agua. Y es el nombre antiguo de Nueva Imperial, que es la ciudad donde yo habito, ¿no? Todo el territorio se llama Chaychayco. Y lo que hicimos con la Daniela Catrillo, que es una poeta hermana del colectivo Lentulufo, fue hacer una compilación de literatura mapuche de ese territorio. Entonces, no hay explícitamente textos de disidencia, pero sí, bueno, que yo y otras personas que también son del mundo de la disidencia mapuche. Entonces, yo lo que quería hacer es que tuvimos que pagarlo, entonces voy a hacer un kit, un combo, una oferta, claro, de que si alguien quiere comprarlo, no sé, 30 bolivianos los 2 ejemplares, sería, creo que estaría bien. Ya, eso, y bueno, eso. Que representamos a una colectiva de desobediencia de género de la ciudad de Humahuaca, pero que esta colectiva nuclea a personas que insurrectas del sistema moderno de género colonial, que vienen y provienen de distintos parajes rurales y comunidades indígenas que están alrededor de la ciudad. En mi caso, yo provengo del paraje rural Pucara y de la comunidad indígena Pucara, y ella también, pero aparte también proviene de la comunidad indígena de Bariazo. Son territorios que se encuentran cerca, en las proximidades de la ciudad de Humahuaca. Lo que básicamente vamos a presentar de forma digital, porque no tuvimos tiempo para imprimir, es
En principio, la sistematización que hicimos, 3 integrantes del segundo reencuentro, titulado Las Memorias, Memorias Segundo Reencuentro Plurisexual de Entidades en Territorio. En esta escritura participaron Delfina Costas, David Aruquipa y quienes hablan, ¿no? Yo, Gustavo. Escribimos y teníamos unas memorias, que es una narrativa de todo lo que nos fue sucediendo, de los momentos más significativos que ocurrió en Tilcara. Y eso, bueno, no queríamos hacerlo circular antes, porque bueno, estábamos en ese trabajo mirándolo, viendo qué podíamos agregar. Así que una vez presentado, lo vamos a hacer circular por el grupo para que bueno, puedan tener acceso, digamos, a ese relatorio que construimos. El segundo reencuentro, bueno, tuvo como escenario el espacio fronterizo, el espacio de Tilcara, y los distintos momentos que se están relatando ahí fueron, de alguna manera, las impresiones que dejaron estas presencias políticas que empezaron a hacer a partir de performance, de narrativas, de presencias en el espacio público, de intervenciones, dándole como ese sentido que tenía un sentido anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial. Y para nosotras consideramos como muy importante registrar lo que sucede en cada reencuentro. El primer reencuentro que se hizo en Carilegua, el producto de ese reencuentro fue un documento colectivo que en algún momento también pensábamos hacerlo circular, que de hecho creo que sí lo subimos al grupo, donde estaba por ahí esa imaginación política que nos sostenía como un movimiento en el espacio latino, un movimiento político. Y bueno, el segundo texto que está acá, después lo pueden explorar a nivel con más detenimiento, la narrativa que hemos construido. Y después, bueno, no se trata mucho, pero hay una estética particular del fanzine. El fanzine lo hemos titulado Negra Muerta. Negra Muerta es el nombre de un territorio que está cerca de Mohuaca, pero que en la historia de los enclaves azucareros, ese territorio pertenecía, era una finca privada de Rodríguez Negra Muerta, pertenecía a la familia Patrón Costas, uno de los genocidas y responsables del expolio colonial, ¿no? que implicó el capitalismo azucarero en la región. Decidimos llamar ese fanzine Negra Muerta por 2 sentidos. En primer lugar, haciendo uso de esa memoria que teníamos, que tienen las abuelas, los abuelos de la ocupación azucarera. Ellos tenían, cuando íbamos relatando o contando la historia de los abuelos, ellos relataban que en un momento de la zafra tenían que ir a trabajar al ingenio San Martín de Tabacal como pago del arriendo, porque sus territorios pertenecían a Patrón Costas. Ahí ocurrieron muchas violaciones a los derechos humanos. Es todavía una histórica reparación que el Estado reconozca el sistema de semiservidumbre y la sujeción por deber. No se le pagaba a los campesinos de las tierras santas en trabajo, sino que se les pagaban a partir de libretas que ellos después acumulaban deuda, y esa deuda era la sujeción que les obligaba después ir a trabajar a los ingenios. ¿Por qué? Porque en el imaginario popular del campesinado, al ser sociedades campesinas que se autoabastecían, esta empresa no estaba en
en su cosmovisión como la posibilidad de generar salario para poder subsistir, porque tenían su hacienda, tenían sus corderos, tenían sus cabras, tenían sus ovejas, tenían sus sembrados, todo lo demás. Entonces, cuando se intentó imponer una forma mercancía y el proceso que se llamó la proletarización de los sectores campesinos de las tierras altas, la única manera de hacerlo era precisamente imponer la circulación capitalista, ¿no? Entonces, obligar a los campesinos a dejar el trueque, que era su sistema económico, obligar a los sectores campesinos indígenas a abandonar esas prácticas y sujetarlos a partir de mecanismos como la deuda y de mecanismos como la salarización, ¿no? Entonces, de ese proceso de expolio colonial participaron nuestros abuelos. En el 48, con el Estatuto del Peón, del primer peronismo, se elimina, digamos, el sistema de servidumbre en la quebrada de Humahuaca, y ahí se vuelven a plantear la restitución de las tierras. Entonces, con toda esa memoria que nosotros teníamos de los abuelos que dejaban, digamos, su vida campesina e iban y se instalaban los meses que duraba la zafra en Salta, en San Martín del Tabacal, nosotros considerábamos que ese era como una forma creativa, pero también una contestación política de nombrar a este conjunto de textualidades que presentamos. Pero también Negra Muerta hace referencia a políticas de muerte que han sido normalizadas en el espacio andino, ¿no? Y entre esas políticas de muerte se encuentra la apropiación de los productos campesinos por parte del capitalismo agrario. Muchos de los productos campesinos circulan, llegan hasta la ciudad de Buenos Aires, convertidas en mercancías exóticas, las papas, los quesos, las habas, que son producidas y que no se piensan en excedentes, porque nuestros abuelos jamás pensaron en un excedente de la producción que se destine a la circulación capitalista, sino que pensaban que eso que la sociedad occidental llama excedente de producción, ellos llamaban abundancia de la tierra. Eso se guardaba, eso se compartía y se creaba comunidad a partir de eso. Entonces, cuando se impone la forma mercancía en las tierras altas de Jujuy, sucede todo ese proceso de circulación capitalista que es el que actualmente persiste todavía, ¿no? Pero también Negra Muerta hace referencia precisamente a todo ese conjunto de políticas de muerte que sujetan a las sexualidades en el espacio andino, ¿no? Las políticas de muerte, nosotros cuando pensábamos en imaginar la palabra negra y la palabra muerta, nos llamaba mucho la atención el por qué ese paraje se nombró de esa manera, ¿no? Y ahí también fue un sentido metafórico que lo utilizamos, lo discutimos con otras compañeras, de que también hay un componente de negritud que permanentemente se está de alguna manera produciendo y reproduciendo. Y finalmente cuando empezamos a escribir estos textos, que en realidad no son escrituras per se, sino que la mayoría son intervenciones que hicimos en distintos momentos de nuestro activismo como colectivo. Ahí está dividido en dos partes, una que nosotros llamamos escrituras a pelo, haciendo referencia a no usar protección. Sí, no, pero no, sino a pelo en el sentido de sin protección, sin barreras, sin nada. Entonces ahí se reúnen todos los textos que nosotras íbamos leyendo, intervenciones, pronunciamientos,
de algunos manifiestos, algunas palabras que hacíamos cuando estábamos desarrollando activismo como la Pachamama disidente en el territorio de Humahuaca. Y después hay otro segundo momento de la escritura que llamamos escrituras torcidas o escrituras quebradas, y ahí sí hay más una mirada poética de la construcción, de la construcción de esos imaginarios políticos, ¿no? Entonces, voy a ceder la palabra a Lourdes, que va a leer algunos de los fragmentos de esos textos. Yo soy el color de la tierra, porque de ella he venido, con los cerros fatigales, con los vientos y remolinos. Uno de estos textos también me recuerda bastante parte de mi compañera, es que nosotras venimos de esas tierras, ¿no? De la comunidad, como decía, Humahuaca no era ciudad, sino que era un pueblito que permanecía. Y a incursionar en este mundo de la copla, en una ciudad que hoy en día es a través de la escuela, o si no siendo un niño pequeño que va a las plazas a cantar coplas a los turistas. Quiero comentarle que también Humahuaca es un sector muy turístico, y de ahí muchas personas que hoy en día son guías o son profesionales que empezaron ahí jugando con amiguitos, con amigas, más niños más que nada, aprendiendo lo que es cantar la copla, ¿no? Rescatando de ahí lo que nuestros ancestros nos han dejado. Hoy en día, como a mi edad, son contadas personas que todavía permanecen en este sentido de la tradicional copla, cocinar comidas típicas de ahí, la vestimenta que antes se vestían de collitas. De acá con mi compañera, que yo me acuerdo que me contó ella un día que en la plaza salía a cantar copla cuando era un niño, pero hoy en día, bueno, ya es una señorita, por decirlo así. Yo quiero cerrar con esta coplita que la verdad me encantó bastante. Yo soy travesti del pueblo, a mí nunca han de callar, aunque me lleven, me arrastren, mi lucha recordarán. De esta coplita tan hermosa que se canta en los festivales, y mi compañera, ella muy asustada en los momentos que quería entrar a la rueda de copla, pero una señora muy buena de corazón le invitó y le dijo que cante la copla lo que salga del corazón, no importa quién es. No, pero lo vamos a hacer circular de manera digital. Vale, igual vamos a abrir el micrófono. Bueno, mi pregunta con respecto a, sobre todo a lo que es en literatura, ¿no? Poesía en particular, cuando están escribiendo sobre la temática o la condición sexual, no hay miedo a caer en el panfleto político, o ustedes reflexionan sobre eso. Se prioriza el hecho estético, se prioriza el hecho político, eso, es una pregunta cualquiera, ¿no? ¿Alguien quiere responder? Bueno, yo desde mi experiencia, en realidad, este poemario, al menos la poesía que he publicado, es mi diario personal. O sea, no tiene ni intención, no es una escritura que tenga una intención estética, una intención, ni siquiera fue escrita para ser compartida, fue una intención así como catártica de poder sacar lo que estaba dentro mío, que luego se hizo colectividad en el poder compartirlo con otras personas, que también sus escritos eran así, de sus cuadernos personales, ¿no? Ahora, creo que no deja de ser político, aunque no tenga esa intención, por
por lo disruptivo que significa, pues, ¿no? Hablar de nuestras propias vivencias, incluso sin que eso sea un motivador inicial. Creo que el exponer esta vulnerabilidad, ¿no? de escritos que han sido solo como para conversar con nosotros mismos y que luego puedan ser leídos por otros, ¿no? En el sentido de esta política, digamos, emocional, ¿no? Como moral también, ¿no? Bueno, igual siento que esta conversación empezó anoche. La 10, pero bueno. Yo en verdad creo que este movimiento que hablaba adelante en relación a la escritura, a las artes visuales, al muralismo que hace Bolívar, que es muy impresionante por la intención, por los detalles, lo que provoca la imagen. Es una intención de autorrepresentación más bien, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, la poesía que yo hago, de pensarlo donde yo vivo, ¿no? Como donde yo vivo en el campo, no me hago un imaginario de cómo es el campo. Entonces, donde yo vivo hay una caída de una loma, que cuando fue el despojo, nosotros nos dijeron, ya, ustedes tienen este cuadrado, que es esto. Yo lo que me tatué es la comunidad Juan Fermán, que es nuestra comunidad, y ahí estamos. Entonces, eso que partió aquí siendo 114 hectáreas, mi mamá tiene media hectárea. Y es una tierra muy mala para la agricultura. En ese contexto, yo escribo. Claro. Pero digamos, están atentas a las metáforas, a la claro, o sea, retórica, sí. a la musicalidad, digamos, o no, digamos, es más importante la representación sin importancia a las figuras retóricas. Sí, yo en el caso mío, solo puedo hablar por mí, no represento a nadie más en la escritura, pero a mí lo que me interesa es la musicalidad, principalmente de mi propia poesía. Me interesa que haya imágenes, porque yo hace años vengo trabajando mucho lo visual, en videos sobre todo. Entonces, a mí me gusta escribir y que alguien se imagine lo que estoy escribiendo. Es una decisión estético-política mía y por eso la comparto. Entonces, la poesía es muy personal, entonces, claro que hablo de amor también, en un sentido romántico, de lo que sucede, pero yo creo que cualquier literatura, mapuche, indígena, chilena, blanca, puede caer desde el no sé cómo se dice, desde el panfletarismo o no, eso ya es otro tema. Pero por lo menos en el caso de mi escritura, a mí me sirve pensar que estoy escribiendo literariamente, ¿no? Creo que, al menos en nuestra revista, cuando nosotros hacemos convocatorias, tampoco como pedimos que la gente haya sido poeta o que haya escribido antes, porque creo que una de las cosas que pasa también en las personas racializadas y personas trans o personas que han vivido como estos espacios de marginación, que no tienen las posibilidades de entrar en un espacio académico, donde su palabra sea como puesta en valor, ¿no? Entonces para nosotros no es como, oye, tienes que saber escribir poesía, tienes que saber escribir, ¿no? Le pedimos a personas comunes y silvestres que pues escriban sobre su historia de vida, y creo que eso para nosotros es bastante importante, porque eso también es conocimiento. Sí, al igual que mi compa Merce, y como dice también Santi, los escritos que yo tengo son más como un diario, no es que use la musicalidad, la metáfora, sí me han dicho hace un rato, por ejemplo, tú me decías eso yo hace rato leí un poema, me emocioné, tiene musicalidad, tiene imágenes, tiene todo lo que tiene que tener para mí un buen poema, ¿no? Digamos, entonces, un poco. Sí, justo ahora que hablas esto del buen poema, siempre he tenido ese miedo de publicar, por ejemplo, porque siempre me gustaba,
yo no sé de métrica, no sé de esas cosas, ¿no? Y bueno, hay otras personas que sí prefieren hacerlo y yo siento que no está mal. Por eso cuando hicieron cuando ustedes llamaron para decir que empecé la convocatoria, hicieron la convocatoria, yo mandé así con mucho miedo también, porque nos han enseñado, creo, desde muy peques que quien escribe poesía tiene que escribir bonito, bien, de acuerdo a la academia, ¿no? Y eso es algo con lo que personalmente yo no concuerdo. Y aparte de eso, como decía también Marce, yo siento que el escribir, nuestras existencias ya son políticas. Siento que todo lo que hacemos es político. El incluso no tomar, el decir no voy a hacer política, ya es una postura política también. Entonces, el escribir, y más si somos personas racializadas, precarizadas, ya tiene como que un peso muy fuerte. Eso, gracias. Bueno, yo desde las artes visuales, yo aprendí a pintar, a hacer lo que hago en la calle, como que empecé a pintar a los 14 años murales. Y pienso que el conocimiento no es necesario que esté validado por una academia ni que haya tenido que ser adquirido ahí. Y en el mismo sentido, como esto de los panfletarios, siento que es como algo que se usa como para disminuir algo. Y yo en lo personal intento que mis ilustraciones digitales, por lo general, sean muy un panfleto, porque es algo muy entendible. Y como yo vengo de un lugar de vulnerabilidad social, espero como poder entregarle eso a las personas que están en el lugar que yo estuve. Eso. Nosotros no pensamos literariamente y por eso también nos permitimos interpelar un espacio pensado bajo esa etiqueta, ¿no?, de literatura. La mayoría de los escritos que están ahí son escritos activistas que tienen esa connotación. Son escritos que han sido escasamente editados. Y ahí, editados. O sea, porque a veces también ocurre que el proceso de edición termina siendo un proceso de normalización escritural, que es algo que nosotros totalmente no coincidimos con eso. Entonces, como nos gusta cuando pensamos, sí utilizamos muchas metáforas religiosas en algunos casos, que es la que ustedes vieron acá, por ejemplo. ¿No? Pero también hay otro texto que es el Santo Rosario del Travestismo Andino, que es lo que yo también lo escribí en algún momento, que está en el fanzine. Yo ya se los compartí por el... No lo vamos a imprimir, pero está en el fanzine que circulaba, pero digamos esas son textualidades que uno va escribiendo en la posición política que tiene, o lo que nosotros pensamos cómo puede ser comunicable un activismo. Y nuestra idea de la comunicación del activismo a partir de escritos era precisamente también tratar de reunir eso que las personas dicen en distintos momentos significativos de los itinerarios que construimos en torno a los activismos en el sur global. Y eso me parece que tiene un enorme valor. Hay pronunciamientos, hay manifiestos que se han dado, y ahí yo pienso que está la sutileza de la literatura. Ahí está el hecho de que cuando una de ustedes lea un manifiesto que ha dicho una compañera travesti, lo lea con esa energía. De hecho, en la presentación de Negra Muerta, aparte que nosotros decimos ¿por qué Negra Muerta?, decimos
que buscamos que los lectores indisciplinen la escritura y que se permitan imaginar el contexto en donde esa escritura fue dicha, pronunciada con rabia, con orgullo. Y ahí sí me parece que está lo literario, aunque nosotros no hayamos tenido como objetivo producir una literatura. Sí me parece que en otro espacio mereceríamos tratar de pensar en un no etiquetamiento de las escrituras que producimos, porque también la crítica literaria lo que hace y lo que produce es de alguna manera un etiquetamiento de las prácticas de escrituras. Y hay una desobediencia escritural que se entrelaza con una desobediencia corporal y política, y eso me parece que debe estar presente. Entonces, cuando hay unas palabras de bienvenida, esas palabras de bienvenida puede también revestir y puede ser una escritura literaria. Hay cosas y nosotros fuimos muy cuidadosos porque así se construyó la teoría travesti transudamericana, de la mano de Donna Berkins, de Marlene Guashar, de Lara Bertolini, que han sido escrituras, entrevistas, han sido entrevistas muy sentidas, han sido gritos de hartazgo, y así se escribe, y de esa manera se las tiene que leer, porque también pasa mucho, y esto ocurre por lo general en las universidades, donde esa escritura es puesta como objeto de discusión académica, y ahí es donde se olvida el contexto de la escritura. La escritura tiene un contexto, tiene un sentido, y a veces ese sentido persiste en la misma textualidad. Y bueno, ahí nosotros decíamos textualidades por esto de recordar que hay condiciones sociales de producción de un texto, y que a veces esas condiciones se lee con rabia, se escribe con rabia, se escribe con nostalgia, hay como emociones que interpelan eso. Sí, bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, esas coplas que les pedimos nosotros a Quillay que nos pase generosamente y nos las comparta para publicarlas, fueron coplas que han sido desde su sentir travesti. Y es una copla que atraviesa mucho, y yo estoy seguro que si ustedes van al taller de coplas ahora con esto y las cantan, también pueden tratar de alguna manera de sentir lo que nuestra compañera travesti sintió al momento de hacer esa maravillosa escritura. Y eso también es un conocimiento que me permito debe circular, o sea, hacerlo circular, es muy importante. Yo interpretaba música y interpretaba de otros autores, de otros cantautores, y participando en talleres de encuentros, digamos, en Santiago del Estero, en Argentina, de músicas mujeres, y me decían las académicas, ¿no?, las que saben música, profesoras, que no hacía falta que supiera música para escribir y para decir lo que estaba sintiendo. Y bueno, vine a la acotación del taller de coplas. Yo empecé a escribir, siempre escribí desde chica, en la primaria, en la secundaria, me las guardaba, así como algo íntimo, no algo nuestro. Pero lo que más me salía eran las coplas, que bueno, ahora en el taller los invito que todos van a salir escribiendo coplas. Entonces, ahí en la pandemia, cuando tuve tiempo, porque yo soy docente, fui maestra, y bueno, el trabajo de maestra primaria, digamos, de niños de 6 a 11 años, es muy trabajoso y me lleva mucho tiempo, pero en la pandemia pude ponerme a escribir. Y ahí dije, bueno, voy a escribir, y lo primero que me salió es las coplas diversas que andan rondando y que bueno, ya es parte de nosotros, y como decía Gustavo, es lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento. Por eso me salió esas coplas,
Y justo yo en esa época estaba saliendo del closet, estaba con mi pareja, y es lo que sentí en ese momento, salieron esas coplas diversas. Yo soy libre de quererte, palomita, cara y luna. Le digo a mi pareja porque nos encantaba dibujar y pintar la luna. Con amor somos más fuertes, las dos juntas somos unas.